Bienvenidos a una nueva sesión de termodinámica química en este formato virtual y vamos a continuar con el capítulo de equilibrio químico y en particular estamos entrando en detalles, ¿no es cierto?, del equilibrio propiamente tal. Partimos este capítulo con un repaso bastante simple y de el balance de materia en sistemas reactivos, incorporando una metodología para atacar el balance de materia que es ad hoc para el trabajo a este nivel de termodinámica. Y una vez que tenemos la claridad del balance de materia, nos metimos de lleno en la definición del equilibrio y vimos cómo el concepto de equilibrio que vimos al principio de esta asignatura, asociado con la minimización de la energía libre de Gibbs, ¿ya? Recuerden, en un proceso cualquiera la entropía del universo debe aumentar, pero en un proceso a presión y temperatura constante, la energía libre de Gibbs al mismo tiempo debe disminuir siempre, ¿cierto?, y alcanzar un mínimo. Ese fue el criterio que utilizamos para un sistema reactivo en el cual cabían muchas reacciones y podemos llegar a determinar, ¿no es cierto?, la composición final. Y lo que vimos en la sesión pasada fue uno de los puntos claves que tiene la termodinámica de equilibrio, que es la constante de equilibrio. En la sesión pasada también le di la relevancia necesaria para que vieran que la constante de equilibrio que marca, ¿no es cierto?, la relación fundamental de una reacción química, estableciendo una conexión entre la concentración o la cantidad de reactantes y la cantidad de productos, es exactamente la misma que ustedes trabajaron en todos los cursos cuando eran pequeños, ¿no es cierto?, de química, y que ahora la estamos viendo desde un punto de vista termodinámico. La gran gracia, ¿no es cierto?, es que logramos conectar la constante de equilibrio con propiedades termodinámicas como la energía libre de Gibbs. En este subcapítulo 4.3 vamos a ir directo, ¿no es cierto?, a la constante de equilibrio. En la sesión pasada o el subcapítulo pasado llegamos a presentar, ¿no es cierto?, nuevamente en un mejor formato a la constante de equilibrio. Hoy vamos a atacarla directamente. Vamos a ver en la letra A, ¿no es cierto?, cuál es la importancia que tiene la constante como un parámetro de reactividad, que nos permite simplemente mirando el número de la constante de equilibrio poder entender si una reacción, ¿no es cierto?, ocurre con una conversión alta o con una conversión baja. Y para eso, un simple recuerdo, ¿no es cierto?, si tengo una reacción de este estilo, ¿no es cierto?, la constante de equilibrio tal cual ustedes solían escribirla, ¿no es cierto?, en esos pasados ramos de química, viene dada por esta expresión, ¿no es cierto?, la concentración del producto elevado a su coeficiente partido por la concentración de los reactantes elevado a su coeficiente. En nuestro nuevo formato nos olvidamos de estas concentraciones y vamos a trabajar con composiciones molares, ¿ya? Por lo tanto pasan a ser las X de los correspondientes compuestos elevado a su coeficiente estíquiométrico. Si por alguna casualidad o por ejemplo pienso que en el equilibrio se da que lo que tengo al final, después de que ocurrió la reacción, voy a tener trazas tal vez de A y B y voy a tener mi producto C. Si mi reacción tiene una conversión muy alta, voy a tener mayoritariamente producto C. Por lo tanto, voy a pensar que la composición de C es, por ejemplo, 0,98. Eso quiere decir que hay prácticamente puro C y la conversión de esta reacción fue altísima. Y voy a pensar que X de A es 0, y X de B son iguales y es 0,01. De tal forma, ¿no es cierto?, de que 0,01 más por 2 más esto me da la unidad. Si yo reemplazo estos valores en la constante de equilibrio, esto me da, y esto que está abajo es 0,01 al cubo. Este número, si lo calculamos rápidamente, me da aproximadamente 960.
Cuando yo miro el valor de la constante de equilibrio y lo que veo es un valor alto, grande, ¿ya? Lo que viene, ¿no es cierto?, o la conexión que debo hacer rápidamente es entendiendo cómo se expresa la constante. Si tengo un número alto, significa que lo que está en el denominador de este cociente es el que domina. Por lo tanto, lo que tengo es una gran cantidad de productos. Y al tener una gran cantidad de productos, significa que la conversión de esta reacción es alta. Por el contrario, si tengo una constante de equilibrio cuyo valor numérico es muy pequeño, inferior a 1, entonces voy a entender que lo que está dominando en este cociente es el denominador, es decir, los reactantes. Por lo tanto, voy a tener más reactantes que producto y eso me da una noción de que la conversión de la reacción es baja. Por lo tanto, resumiendo esto, ¿no es cierto? Si tengo un valor de constante, voy a colocar aquí, ¿no es cierto?, el valor de la constante K. Si tengo un valor alto, entonces esto implica que tengo mayor cantidad de productos, por lo tanto tengo una conversión alta. Y por otro lado, ¿no es cierto?, si tengo un número bajo, implica que tengo una conversión baja de la reacción. Y si ustedes recuerdan un poco cuando trabajaban con las constantes de equilibrio en química, recordarán que los valores de la constante generalmente se expresaban en formato científico. 1 por 10 elevado a menos 14, 1 por 10 elevado a 30. Generalmente los números que aparecen con la constante de equilibrio son muy altos o muy bajos. ¿Y eso es por qué? Porque si en esta reacción que está acá ustedes tienen una conversión muy alta, entonces la composición del producto va a ser prácticamente 1. Y la composición de los reactantes va a ser muy pero muy pequeña. Por lo tanto, este número se transformará en 0,00001 y al elevar al cubo, ¿no es cierto?, este número me crece en demasía. Por lo tanto, generalmente cuando tengo conversiones altas, la constante de equilibrio toma valores de alrededor de 10 elevado a 6, 10 elevado a 20 y en algunos casos números realmente extraordinariamente grandes como 10 elevado a 100, 10 elevado a 200, etc. Y por el contrario, cuando tengo reacciones cuya reactividad o cuya conversión es muy baja, ¿no es cierto?, que no ocurren prácticamente, entonces la concentración del producto en el equilibrio va a ser muy pero muy baja de nivel de traza. Por lo tanto, la constante de equilibrio se nos hace muy pequeña. Estos números estarán por alrededor del 0,00001, por lo tanto la constante de equilibrio va a dar muy pequeña. Y en la realidad, cuando tengo reacciones cuya conversión prácticamente no ocurren, ¿ya?, su conversión es despreciable, lo que voy a tener son constantes de equilibrio del orden de 10 elevado a menos 20, a menos 40, a menos 100, etcétera, etcétera. Eso es importante porque cada vez que yo pueda determinar la constante de equilibrio, solo el número inmediatamente me da una noción de la reactividad o de la conversión de la reacción. Vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, tal vez lo que nos interesa también, que es cómo calcular las constantes de equilibrio. Era uno de los plus que les mencioné en la sesión pasada. Antes siempre les daban los valores de la constante o los buscaban en tabla. Ahora la gracia es que vamos a poder determinar el valor de la constante de equilibrio a determinada condición de presión y temperatura en base al conocimiento de las propiedades termodinámicas. ¿Y cuál? Bueno, nada más ni nada menos que la energía libre de Gibbs. Vamos a la parte B. Donde vamos a ver el cálculo de las constantes de equilibrio. Y para esto nos vamos a la ecuación que obtuvimos en la sesión pasada, que decía que el logaritmo de la constante de equilibrio a las condiciones P y T queda amarrado con el
delta G de la reacción a P y T invertido en R. Y aquí hay que tener mucho ojo con este signo menos. Ese signo menos es muy traicionero. Olvidar este signo menos nos puede generar estragos tremendos. Y lo vamos a ver después a medida que resolvamos algunos ejemplos. Por lo tanto, la constante de equilibrio para calcular queda amarrada con el delta G de la reacción. Recordemos qué es lo que era el delta G de la reacción, A, P y T. Y esta, que fue una definición, que es el cambio de la energía libre producto de la reacción, era la sumatoria de los coeficientes estequiométricos normalizados de cada compuesto que participa en la reacción multiplicado por el G de cada compuesto a las condiciones de P y T. El G del compuesto puro, ¿ya? Por lo tanto, tengo estas dos ecuaciones que son las ecuaciones importantes. Eso significa que si quiero calcular la constante de equilibrio, necesito calcular, obviamente conozco la presión y la temperatura, conozco los compuestos, voy a ser conocido, P y T, y los compuestos que participan en la reacción. Para calcular la constante, debo calcular el cambio de energía libre de Gibbs de la reacción, el delta G de reacción, y para calcular el delta G de reacción necesito saber las energías libres de Gibbs de los compuestos puros. Recuerden, esto es de compuesto puro I. Entonces la pregunta que viene ahora es ¿de dónde saco esas energías libres de Gibbs? Y la respuesta es bastante simple. Tenemos tablas. Tenemos tablas, lo voy a poner acá. Tablas donde puedo obtener las energías libres de Gibbs, pero a condiciones establecidas o de referencias que le vamos a llamar a P0 y T0, que son condiciones de referencia. P0 generalmente es un bar y T0 generalmente es 25 grados Celsius o 298 Kelvin. ¿De dónde sale esto? ¿Dónde están esas tablas? Las pueden encontrar. Vayan a Google, ¿no es cierto? La pueden encontrar. ¿No es cierto? Tablas de energía libre de Gibbs y les van a salir tablas bastante generosas para muchos compuestos. Pero algo que tenemos a mano es nuestro texto guía, el Smith-Van Ness. En el apéndice C, la tabla C.4, C.4 del Smith-Van Ness, edición 6 o 7, la pueden encontrar. Y esta es una tabla que ustedes ya han jugado en termodinámica general. Es la misma tabla donde aparecían las entalpías que ustedes le llamaban entalpías de formación. Al lado de las entalpías de formación, vamos a ver si lo podemos mostrar acá, al lado de las entalpías están los compuestos, al lado de las entalpías de formación y al lado están los G, que también pueden llamarse los G de formación. Pero en general llamamos esto las energías libres de Gibbs de los compuestos puros a las condiciones de referencia. Y las entalpías de formación las llamaremos las entalpías de los compuestos puros a las condiciones de referencia. Por lo tanto, si tengo tablas para determinar las energías libres de Gibbs de distintos compuestos a las condiciones de referencia, entonces puedo determinar constantes de equilibrio a las condiciones de referencia, 25 Celsius y un bar. Hagamos algunos ejemplos directos. Ejemplo 1.
con una de las reacciones que vimos en una de las primeras sesiones de este capítulo. La formación del óxido nítrico. Aquí teníamos el equilibrio, ¿no es cierto? Tengo una, necesito dos y aquí un 2. En este caso, lo que voy a hacer es ir a la tabla, me voy a construir una pequeña tabla, que es la tabla parecida a la que trabajamos en los balances de materia, o sea, es la misma. Y voy a colocar aquí el compuesto, nitrógeno, oxígeno y óxido nítrico. Voy a colocar aquí el coeficiente estequiométrico normalizado y luego voy a anotar aquí el G de cada compuesto, ¿no es cierto?, a la presión P0 y T0. ¿Cuáles son? 25 Celsius y 1 bar. ¿Por qué? Porque la tabla, ¿no es cierto?, que nos entrega el Smith-Van Ness, e incluso la mayoría de las tablas que existen, ¿no es cierto?, de G de formación o G de compuestos puros, están a estas condiciones. Por lo tanto, vamos a determinar los coeficientes normalizados. ¿Para qué? Primero, antes, ¿para qué vamos a hacer esto? Bueno, porque si quiero calcular, ¿no es cierto?, la constante de equilibrio a P0 y T0, voy a colocar aquí. Si voy a calcular la constante de equilibrio a las condiciones de referencia, 1 bar y 25 grados Celsius, necesito el delta G de la reacción partido por RT. Y el delta G de reacción a P0 y T0 es la sumatoria de los coeficientes por los G de los compuestos puros a las mismas condiciones. Esta es la fórmula que vimos anteriormente. Por lo tanto, primero los coeficientes de estequiométricos normalizados. El nitrógeno tiene coeficiente estequiométrico 1, pero como es un reactante, será menos 1. El oxígeno tiene coeficiente 2, como es un reactante, menos 2. Y el nítrico, como es un producto, va a ser más 2. Y ahora me voy a la tabla. Voy a la tabla a encontrar los G de los compuestos puros. Como estos G son G de formación en el fondo, igual que los H de formación, ustedes recordarán que las entalpías de formación de los elementos, como el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, era siempre 0. Aquí se cumple exactamente lo mismo, porque la base de energía que tienen estas tablas, la base de energía de las tablas de formación está a la presión de 1 bar, a la temperatura de 25 grados Celsius y está basada en los elementos puros, no en los compuestos puros, en los elementos puros. Es por eso que las entalpías de formación de todos los elementos, como hidrógeno, flúor, cloro, eran 0. Y los G de formación serán también 0. Por lo tanto, el nitrógeno es 0, sin necesidad de ir a buscarlo. El oxígeno es 0. Y lo único que tengo que ir a buscar es el óxido nítrico. Y el óxido nítrico entrega un valor de 51.310. ¿Qué unidad es esa? Lo busco en la tabla, me cercioro, ¿no es cierto?, de las unidades, y esto es Joule-Mol. Vamos a verificar bien que esto sea Joule-Mol. Sin embargo, no sale grabado, son Joule-Mol. Con esto, entonces, puedo calcular el delta G de la reacción. El delta G de la reacción a 1 bar y 25 grados Celsius, que es la condición de referencia, lo calculo con esta fórmula. La sumatoria de los coeficientes por los G, es decir, este multiplicado por este, más este por este, más este por este. Esto, que
que acabo de hacer es un producto escalar. Como ustedes veían en física, el producto escalar entre vectores. Y esto es sumamente fácil de llevar a Excel, ¿no es cierto? Que hay una función en Excel que se llama suma producto, que en el fondo mete un vector, el otro vector y realiza directamente la suma. Y en este caso el valor es 2 veces esto, que finalmente es 102.620 Joule-mol. Con este valor del delta G de reacción, entonces entro a la otra ecuación, el logaritmo de la constante de equilibrio a la presión P0 y T0, que son estas de acá, es igual a menos, y ahí está la importancia, es menos 102.620 dividido en RT. Utilizo el valor de R en energía, en unidades de energía, ya que estoy trabajando con Joule, eso es 8,314 multiplicado por la temperatura a la cual estoy calculando esto, que es 25 grados Celsius, es decir, 298 Kelvin. Y el logaritmo de la constante arroja un valor de menos 41,4. Y con esto ahora puedo determinar la constante rápidamente aplicando el inverso del logaritmo. ¿Cuál es el resultado que me da para esto? Es que la constante de equilibrio, la voy a anotar acá, el K a P0 y T0 es igual a 1 por 10 a la menos 18. Y aquí tienen un cálculo directo de la constante de equilibrio para una reacción que se nos ocurrió al principio de este capítulo. Y lo que tengo finalmente es que a través de la energía libre de Gibbs de cada uno de los compuestos y la característica del sistema reactivo, a través de los coeficientes normalizados, puedo obtener la constante de equilibrio. ¿Y qué me dice este valor? Me dice que la constante es por 10 elevado a menos 18, es sumamente pequeña. Por lo tanto, y de acuerdo al análisis anterior, puedo desprender de esto que la conversión de esta reacción debe ser muy baja. Y esto tiene total sentido, porque si esta reacción a condición ambiente, que es a la que estamos ahora, si esta reacción ocurriese, tuviese una conversión alta, lo que tendríamos, ¿no es cierto?, es que el oxígeno y el nitrógeno, que son los principales componentes de la atmósfera, se convertirían en óxido nítrico. ¿Y qué pasaría con eso? Es que sencillamente estaríamos todos muertos. Por lo tanto, tiene total lógica que esta reacción a condición ambiente tenga una conversión sumamente baja, o si no, no estaríamos acá. Y eso se refleja en un valor de una constante muy pero muy pequeña. Vamos a otro ejemplo. Voy a dejar la tabla de tal forma de copiarlo y vamos a ir con la reacción. Una reacción que tal vez a lo contrario, una reacción que sepamos que ocurre, ¿no es cierto?, o que tiene una conversión muy alta a condición ambiente. Este es el segundo ejemplo y vamos con esta reacción. Hidrógeno más oxígeno formando agua. Obviamente esto en estado gas. La ecuación anterior también en estado gas. En este caso, la igualación química, ¿no es cierto?, me lleva a colocar un 2 aquí y un 2 acá. Yo tengo 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Perfecto. Esta es una reacción que sabemos que ocurre porque estamos llenos de agua por todos lados, ¿no es cierto? Y el hidrógeno es un elemento que no se encuentra fácilmente en la naturaleza, por lo tanto, el hidrógeno reacciona y debe reaccionar rápidamente para formar agua. Por lo tanto, esperamos que la conversión de esta reacción sea muy alta y eso significa que su constante de equilibrio debiese ser también muy, pero muy, muy alta. Vamos a utilizar la misma tabla, vamos a colocar los compuestos, hidrógeno, oxígeno y agua.
Vamos a rellenar los coeficientes estequiométricos normalizados. Para el hidrógeno -2, reactante, oxígeno -1, reactante, y el agua +2 por ser un producto. Nos vamos a la tabla, pero tengo hidrógeno y oxígeno que son elementos. Sabemos que los G de formación, los H de formación, o si tuviésemos que leer las entropías de formación, deben ser 0. 0, 0. Porque la base de energía está en los elementos puros. Y para el agua nos vamos a la tabla y vamos a obtener el valor menos 228.572. Esto es Joule-mol. Con esto puedo calcular el delta G de la reacción haciendo, ¿no es cierto?, el producto escalar, S por S, más este por este, más este por este, y esto me lleva a hacer 2 veces esto. Esto es menos esto es menos 2 hidrógenos, 2 agua. Esto es prácticamente, voy a tener que calcularlo directo, son 2, 4, 2, 7, 14, 1, 6, 11, 1, 9 y 44. 444.000 Joule-mol. Este es el delta G de reacción y esto, ¿no es cierto?, lo tengo que traducir en el logaritmo de K, que va a ser menos, aquí está menos el delta G de reacción, por lo tanto me queda menos este, partido por RT, 8,314, multiplicado por la temperatura. Estamos calculando todo a 25 grados Celsius y 1 bar, que es la presión y temperatura de referencia. Por lo tanto, esto es 298. Y aquí parece que me equivoqué en mi tabla. Tengo que... Vamos a verlo rápidamente acá. Vamos a ver esto que está aquí y esto es 1, esto es 2, uno y 2. Ya, ahora sí, ahora tengo el valor. Estoy hablando de una constante. Del logaritmo, la constante da un valor de 184. Y eso se traduce en que la constante de equilibrio a P0 y T0 tiene un valor de 1,36 por 10 elevado a 80. Y aquí hay una total congruencia. Lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, es un número gigante. Y eso quiere decir que la conversión de esta reacción debe ser prácticamente 100%. Y es básicamente lo que esperamos. Vamos a un último ejemplo. Vamos a una reacción que no tenemos idea cómo será, para ver qué se obtiene. Vamos a ver el tercer ejemplo. Y esto va a ser la reacción de acetileno. Esto es acetileno con agua formando etanol. Esto es etileno, agua obviamente, y esto es etanol. Esto siempre en fase gas. Esta es una reacción que no tenemos idea cómo funcionará, ¿no es cierto? El etileno es un gas que se vende comercialmente, ¿ya? Es producto del fraccionamiento del petróleo con los gases livianos, junto con aparece en el gas natural sobre todo, ¿no es cierto? En el gas natural aparecen trazas.
El etileno, ¿no es cierto?, al combinarlo con el agua, lo que me dice la reacción y la estequiometría es que debiese, ¿no es cierto?, formar o podría formar etanol. Veamos qué pasa con esto. ¿Será una reacción que tiene una conversión alta o una conversión baja? No lo sabemos, averigüemos. En este caso, el equilibrio me dice que tengo 2 carbonos, 4, 6 hidrógenos, oxígeno, por lo tanto está balanceada la ecuación. Y puedo decir entonces, vamos a cambiar los compuestos. Lo que tengo acá es etileno, agua y etanol. Vamos a colocar los coeficientes normalizados. El etileno es -1, el agua es -1 y el etanol es +1. Me voy a las tablas y voy a encontrar los siguientes valores para para el etileno. Tengo 52.510, esto es Joule-Mol. Para el agua, el mismo que obtuvimos anteriormente, 228.572. Ojo que la idea es rescatar el valor del G de formación o del H de formación para el agua gas. Porque si van a la tabla, sobre todo en el Smith-Van Ness, van a encontrar el valor para el agua gas y también para el agua en estado líquido. Y si van a cualquier otra tabla, es importante que observen eso, ¿sí? En qué fase está el compuesto. En este caso es el valor para el agua gas. Y el etileno es el etanol es -168.490. Con esto puedo calcular el delta G de la reacción con la sumatoria de los coeficientes multiplicado por los G. El producto escalar. Y eso, en este caso, me arroja un valor de -8.378 Joule-Mol. Con esto calculo el logaritmo de la constante a las condiciones de referencia y es, nuevamente, menos 8.378 dividido en 8.314 multiplicado por la temperatura 298. Y aquí es la importancia del signo. Es muy fácil equivocarse. En este caso, el resultado del logaritmo de la constante me da 3,3. Y todo esto lleva finalmente a una constante, a P0 y T0, con un valor de 29,1. Por lo tanto, en este momento puedo llegar a decir que esta reacción tiene una constante de equilibrio que es mayor que 1, por lo tanto tengo más presencia de los de los productos que de los reactantes. Pero no se compara para nada con los valores que obtuvimos anteriormente. La reacción anterior de formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno mostraba una constante de equilibrio, pero gigante. Y eso nos da claramente la idea de que la conversión es 100%. Pero en este caso tengo una constante que es mayor que 1, pero no tanto, es un número bastante cercano. Por lo tanto, es probable que la conversión de esta reacción sea inferior al 100%. Y tal vez estemos hablando de un 80%, un 70% o un 90%. Dato que lo vamos a ver más adelante, cómo calcular el valor de la conversión. Por ahora, estamos haciendo una estimación con el valor de la constante de más o menos cómo sería la conversión. Pero claramente esta reacción ocurre y se genera etanol, y es probable que se genere harto etanol, pero la conversión no llega a ser un 100%. Entonces, bueno, tienen todo el libro para hacer la cantidad de ejercicio con las reacciones que se les ocurra. Vamos a la
la letra C de este subcapítulo tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ver la importancia del delta G de la reacción. ¿Por qué? Porque acabamos de ver la importancia de la constante de equilibrio A, P y T, pero la constante está amarrada con el delta G de la reacción a las mismas condiciones. Acabamos de ver que una constante de equilibrio, ¿no es cierto?, que tenga un valor alto, una constante de equilibrio con un valor alto implicaba, ¿no es cierto?, una conversión alta. Y si yo analizo la fórmula que está acá, ¿no es cierto?, el delta G de reacción, si la constante de equilibrio es alta, entonces el delta G de la reacción debe ser muy negativo por este signo menos. Si la conversión, la constante de equilibrio es muy grande, entonces el logaritmo es positivo y para eso el delta G de la reacción debe ser menor que 0 y tal vez mucho menor que 0. Por el contrario, si la constante de equilibrio tiene un valor muy bajo, entonces lo que acabamos de ver es que la conversión debe ser pequeña. Y esto implica que el delta G de la reacción debe ser mayor que 0. Porque si esta constante es menor que 1, muy pequeña, entonces el logaritmo es menor que 0. Para eso entonces el delta G debe ser mayor que 0. ¿Qué se desprende de esto? Al igual que el análisis de la constante de equilibrio que nos da una idea de la conversión, el valor del delta G de reacción también nos da una idea de la conversión. Y esto tiene cierta lógica. Lo que me dice esto es que una reacción va a ocurrir más con conversiones muy altas si el delta G de reacción es muy negativo. ¿Y por qué tiene mucho sentido? Porque recuerden de lo que vimos, ¿no es cierto?, que cuando se alcanza el equilibrio, implica, ¿no es cierto?, que la energía libre de Gibbs alcanza un mínimo. Por lo tanto, el cambio de la energía libre de Gibbs, el dG, tiene que ser menor o igual que 0. Recuerden un poco el gráfico que vimos respecto al equilibrio, donde teníamos el tiempo y teníamos la energía libre de Gibbs. Y lo que teníamos era una disminución, ¿no es cierto?, hasta alcanzar un mínimo en el equilibrio. Por lo tanto, el delta G debe ser menor que 0. La naturaleza, tal cual lo vimos en los primeros capítulos de entropía, la naturaleza privilegia aquellos procesos que incrementan la entropía. Y si estoy en un proceso a presión y temperatura constante, eso se traduce también en que privilegia aquellos procesos que minimizan la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, mientras más pequeña sea o más chico, mientras mayor sea la minimización de la energía libre de Gibbs, más privilegiado por la naturaleza es. Y eso significa que estaré, en este caso de acá, con un delta G muy pero muy negativo, y esto se traducirá en una conversión muy alta. Vean eso, ¿no es cierto?, en lo siguiente. El corolario de esto, ¿no es cierto?, es que una reacción será privilegiada. Esto se traduce en más conversión si su delta G de reacción es más negativo. Y esto es muy importante porque nos permite discriminar, por ejemplo, qué reacción, o si tengo múltiples reacciones, qué reacción tal vez va a dominar. Y vamos a poner un ejemplo, algo que vimos al principio de este capítulo.
un sistema de esta forma. Al principio les expliqué que tenía la combinación entre nitrógeno y oxígeno en fase gas. Podía obtenerse varias reacciones diferentes. Generación de óxido nítrico, generación de óxido nitroso, esto era un 2 acá, y un 2 acá, esto es un 2 acá. Incluso tengo la generación de N2O4, que en este caso lo que tengo es 2 aquí. Es decir, si junto nitrógeno con oxígeno en fase gas, lo que voy a tener, ¿no es cierto?, es que todas estas reacciones podrían ocurrir. Solo calculando el delta G de cada una de estas reacciones, yo podría tener una idea de cuál de estas va a dominar. Si hago el cálculo de los delta G de la reacción, esta reacción que está acá, que la calculamos al principio, arrojó un delta G de 102.620. Esta reacción que está acá tiene un delta G de 173.000, este es positivo, de 173.100, y esta última tiene un delta G también positivo de 97.540. Esto es a 1 bar y 25 grados Celsius. Lo que me dice esto es que todas estas reacciones presentan cambios de energía libre de Gibbs positivo. ¿Cuál es la primera interpretación? Que en la naturaleza poco probable que favorezca esto. Todas estas reacciones tendrán muy baja conversión a estas condiciones. Sin embargo, entre ellas, la naturaleza, si ocurre algo, va a privilegiar aquellas que se acerquen más a lo negativo que a lo positivo. Por lo tanto, si yo analizo esto, la que tiene un delta G más positivo, que es totalmente lo contrario, menos privilegiada, esta será la menos privilegiada por la naturaleza. Y luego continuará, ¿no es cierto? Esta será número 3. Es decir, si la naturaleza tuviese que correr alguna de estas reacciones, lo que menos va a ser esta que está acá, porque tiene un delta G que es muy positivo. Por otro lado, ¿no es cierto?, después vendrá en segundo lugar esta y esta que está acá. Por lo tanto, si la naturaleza llegase, por alguna X razón, ¿no es cierto?, a hacer reaccionar nitrógeno con oxígeno a estas condiciones, lo más probable que encontremos va a ser el N2O4. Y en segundo lugar, este que está acá. Pero la diferencia es muy grande, por lo tanto es muy probable que no exista óxido nitroso a estas condiciones. Eso es básicamente cuando hablábamos de entropía. ¿Cuál es la alternativa que la naturaleza ofrece? Aquella que le ofrece mayor entropía. Si estamos en el caso contrario, disminuir entropía, entonces la naturaleza ofrecerá o privilegiará aquellos procesos en los cuales la entropía disminuye lo menos posible. En este caso es al revés. Si los delta G de reacción son negativos, la naturaleza los privilegia. Si son muy negativos, con mayor razón. Pero si son positivos, difícilmente los privilegia. Y si llega a privilegiarlos, entonces lo hará con aquellos que son menos positivos. Aquellos que son muy positivos, para nada. Y de esa forma yo puedo discriminar y puedo decir, ¿saben qué? En vez de analizar 3 reacciones al mismo tiempo, que va a ser un problema, es muy probable que esto esté acá. Por lo tanto, me quedo con esta reacción y nada más. Lo que viene ahora es ver o calcular esta reacción, ¿no es cierto?, o los constantes para sistemas un poco más complejos. Nos vemos en la próxima.